Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Mi esposa me puso esta toallita, dice que estuvo mucho. Ustedes me van a ver varias veces secarme. Fíjense, hermanos, que hoy en la mañana que yo venía rumbo a la iglesia, trataba de asimilar el momento de no tener luz. Definitivamente que este momento, hermanos, disfrútelo porque nos acercamos mucho a la iglesia primitiva. Ayer que hicimos una visita con los caballeros hablábamos de eso, que la iglesia de Cristo de San Miguel está ungida de regresar a esos conceptos de la iglesia primitiva. Reunirnos, escuchar palabra de Dios, cantar, adorar. Lógicamente hoy podemos decir la bendición de no recibir persecución. Entonces yo creo que los que hemos creído en Cristo tenemos que venir gozosos hoy, primer día de la semana. Abra su mente y su corazón y sobre todo, hermanos, abran sus Biblias. Es fundamental que cuando usted venga un primer día de la semana aquí traiga su Biblia, hermano. Tienen que abrirla, no solamente durante la predicación, sino que durante la parte académica, cuando está enseñando nuestro hermano Noé, usted tiene que abrir la Biblia, hermano. Es importante para que su mente pueda tener esa habilidad mental de encontrar versículos, encontrar libros, encontrar enseñanzas. Entonces yo pienso que es fundamental que nosotros hablamos nuestra Biblia. Hermano, le cuento que después de que la pandemia pues volvió a abrir las puertas en escuelas y en universidades de todo el mundo, en los países desarrollados, hermanos, asumieron de que esos atentados que existían de parte de jóvenes, de niños que tenían acceso a armas de fuego, había pues tranquilizado un poco ese ambiente en los países desarrollados. Pero este año estoy seguro que usted ha notado cómo nuevamente se han vuelto a repetir esos atentados. Jóvenes entran con armas de alto calibre y disparan contra sus maestros, disparan contra sus compañeros, inclusive disparan contra niños chiquitos cuando ellos entran. Y una cadena televisora muy importante en un país desarrollado decidió entrevistar a uno de los raperos más influyentes en un país desarrollado. Decidió entrevistarlo porque mucha de la música que él comparte realmente estaba influyendo muchísimo en los jóvenes actualmente en un país desarrollado que no voy a mencionar. La cadena prepara un especial y prepara también a su periodista más laureado, prepara una entrevista totalmente frontal, ¿verdad? Se sientan los dos frente a frente, el rapero con su postura, ¿verdad? La cara tatuada, su pelo pintado, sus manos combativas, posturas altaneras, y la entrevista comienza. Poco a poco el periodista, muy veraz, trata de confrontarlo y le pregunta de dónde nace su inspiración para construir esa música, que si él se ha dado cuenta de la influencia que él está haciendo en los jóvenes, y el artista empieza a tener esos momentos de altanería y empieza a decirle que él cree que no es la música, que gira alrededor de otras cosas, y empiezan en un debate, ¿no? El periodista le enseñaba las estadísticas y él decía, no, yo no tengo la culpa de eso, cada quien hay una libertad, y empezó un combate. La entrevista duró más o menos 1 hora y era bien entretenida porque el periodista lanzaba una crítica y el rapero lanzaba un ataque. No podían ponerse de acuerdo, ¿no?, en lo que estaban hablando o en el objetivo, que era transmitir la posibilidad de la influencia negativa en las nuevas generaciones. Y al final, como en los últimos 10 minutos, hermanos, el periodista le pregunta al rapero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue ese proceso cuando estabas pequeño, cuando tu raciocinio no era tan perceptible? Y él comentó que no, que su papá y su mamá habían tratado de orientarlo a un camino bueno, y que definitivamente él sentía que no había sido una influencia. Y el periodista vuelve a hacer otra pregunta y le dice, ¿qué es lo que tú más recuerdas de ser niño? ¿Qué es lo que te viene a la mente ahorita que yo te pregunto, tú que estás ahorita, que sos un artista de mucho dinero, tienes casas, tienes propiedades, tienes acceso a drogas, tienes acceso a licor, tienes acceso a carros? ¿Qué es lo que tú más recuerdas de ser niño?
Y lo que más me llama poderosamente la atención es que él le dijo, lo que más recuerdo de mi infancia era cuando mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia. Recuerdo las maestras, cómo me enseñaban. Inclusive en algún momento durante la entrevista que él empieza a cantar una alabanza, el rostro cambió totalmente del rapero y también del periodista. Se dio cuenta que al final simple y sencillamente estaba tratando con un humano, no estaba tratando con alguien de otro planeta. Hermanos, y algo que me llamó poderosamente la atención y hoy quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, es que no es lo mismo conocer de Jesús que tener un encuentro con Jesús. Si usted hace una encuesta en Ciguatepeque, no nos vayamos tan largos, si usted hace una encuesta en Ciguatepeque y le pregunta a la mayoría de gente, ¿usted conoce de Jesucristo? ¿Ha escuchado de un Salvador que murió en una cruz? Todo el mundo le va a decir que sí. Es más, estoy seguro que muchas personas con las que usted va a hablar, esas personas inclusive le pueden decir pasajes bíblicos, le pueden contar historias que ellos saben, ¿verdad? Pueden hablar. Mucha gente conoce de Jesús. Pero la pregunta es si nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Si nosotros hemos entendido cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra. Y no se sienta mal si yo trato de lanzar esta pregunta, porque definitivamente inclusive los apóstoles les costó entender, a pesar de que miraban todo lo que hacía Jesús, a ellos les costó entender. Y hay un pasaje bíblico, hermanos, que yo quiero compartir, una lectura bíblica que vamos a estar desarrollando y quiero que se vaya al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hermanos, es muy especial el Evangelio de Juan porque redacta historias totalmente diferentes a los otros tres evangelios, totalmente diferente. Es una visión diferente lo que trataba de escribir el apóstol, la persona que escribió el libro, totalmente diferente a lo demás. Hermanos, si el capítulo comienza desde las bodas de Canaán, cómo Jesucristo está ahí, el capítulo 2. Comienza en las bodas de Canaán, después Jesús purifica el templo, después en el capítulo 3 Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, ¿verdad? Que es alguien que conoce de la Biblia y que le dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pero cómo, empiezan una discusión de que cómo es eso que tengo que volver a nacer, cómo es eso del agua, y Jesús le da una explicación clara. Pero después, hermanos, en el capítulo 4 se empieza a redactar una historia de Jesús y la mujer samaritana. Hay un componente histórico bien interesante, hermanos, y es que Jesús emprende un viaje desde Jerusalén hasta Galilea. Lo va a hacer a pie con sus apóstoles. Más o menos la distancia entre Jerusalén y Galilea en aquel tiempo, estamos hablando de 160 kilómetros. Más o menos entre 4 y 5 días a pie. Y decide emprender el camino, ¿no? Decide emprender el camino. Y antes de llegar a este encuentro con la mujer samaritana, la máquina, le decía yo a mi esposo ahorita que veníamos para acá, la máquina de la visión de Cristo estaba trabajando muy articuladamente. Juan el Bautista estaba bautizando nuevos miembros. Los discípulos de Jesús estaban bautizando nuevos miembros. El proyecto iba en marcha, iba avanzando. Inclusive se menciona en los primeros versículos que los escribas y los fariseos le decían a Jesús, hey, él está bautizando más que Juan el Bautista, a pesar de que no era él. Y era un debate bien interesante, hermanos, porque, como les repito, al final la máquina estaba funcionaba bien. Pero una parte en esta historia, hermanos, de Jesús y la mujer samaritana, es que Jesús, vayan a sus Biblias, por favor. Voy a leer los primeros versículos, capítulo 4, hermanos, Evangelio de San Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y si usted se fija en el versículo 4, dice, le era necesario pasar por Samaria. Samaria, hermanos, en una situación histórica, tratando de entender, Samaria era una ciudad que estaba entre Galilea, entre Judea y Jerusalén. Y Jesús tenía que pasar Samaria para poder llegar a Galilea haciendo un trayecto, digamos, lógico. Pero si ustedes se fijan en el versículo 4, Jesús sentía la necesidad de entrar a Samaria, y Samaria era una ciudad muy especial. Trataba de investigar un poquito y realmente que desde una conquista asiria, Samaria se convirtió en una ciudad sumamente cosmopolita, donde la raza judía se fue mezclando a un punto de que los mismos judíos consideraban a Samaria como una ciudad no grata. No había una buena relación entre los samaritanos y los judíos. Y mi primera pregunta, hermanos, en este momento es, ¿por qué Jesús, sabiendo que los samaritanos eran una ciudad de homicidas, altamente religiosos, conocedores del Pentateuco, que para ellos era fundamental, los primeros 5 libros de la Biblia, para los samaritanos hablar de Moisés era hablar de lo máximo? Era la máxima expresión religiosa, era muy importante para ellos. ¿Por qué Jesús sintió la necesidad de entrar a Samaria? Sabiendo de que muy probablemente iba a haber rechazo de las personas. No había una buena comunión cuando se encontraban. Y el primer punto, hermanos, que les quiero compartirles en esta mañana es que a veces los cristianos tenemos que hacer cosas que nos permitan salir de la zona de confort en la que nosotros a veces estamos.